pasarle la revisión anual al Gran Vitara. Le sacaron el guardapolvo del palier, las dos ruedas, el derecho, como defecto leve. Yo ya lo sabía porque en su día le daría con una piedra o algo y tenía un picotazo, así que como no tenía mucho ni estaba degradado el material, le eché un poquito de pasta negra para salir del paso. Y como ya me lo dijeron los de la ITV que había que cambiarlo, que para la próxima no me lo iban a pasar porque estaba por ahí perdiendo un poco de grasa, pues ya con todo lo que le hemos hecho al coche he decidido de cambiarle ese fuelle de palier, una rótula axial que también tiene un pelín de holgura de la cremallera de dirección y un silent block de brazo de suspensión que también lo tiene levemente tocado, y ya con eso el Suzuki se quedaría totalmente revisado y bien de mecánica. Así que vamos a meter el coche y vamos a hacer esas cosas. Vamos a empezar desmontando el fuelle de palier. Como hemos dicho, era el lado derecho. Este sería dicho fuelle. Aquí se ve la pasta negra que le eché y como se ve está resumiendo un poquito de grasa, como dijo el de la ITV. Así que vamos a desmontar. Para ello podemos quitar los dos tornillos superiores de la mangueta o el inferior de la rótula de suspensión. También vamos a quitar la rótula de dirección y esta tuerca del palier o de la junta homocinética, que es lo que vamos a tener que extraer para sacar el fuelle. Si en la parte esta superior donde conecta el amortiguador y la mangueta fuese más difícil, lo quitaríamos de esa otra, o sea, de la rótula inferior de suspensión, porque hay algunos modelos que el amortiguador entra a presión con la mangueta y es mucho más complicado. Así que vamos a comenzar con el desmontaje. Yo voy a quitar los tornillos superiores porque es mucho más fácil que quitar la rótula inferior, ya que va a presión, y habría que sacarla con un útil o a golpes con un martillo, como estamos viendo aquí, marcando con el martillo donde puedo golpear y donde no. Ahora procedo a golpear donde únicamente puedo golpear, ya que si lo hiciera en otra parte va a salir algo dañado, o la tuerca o la rótula, cualquier pieza, y no va a salir tan fácil. De esta manera, con más trabajo o menos, la rótula va a terminar saliendo. Evidentemente, con un útil, la mangueta y lo que es la rótula va a sufrir mucho menos porque es una herramienta más adecuada que un martillo, pero cuando no tenemos la herramienta, pues es la única manera de poder sacar la rótula. Y por ello he decidido desmontar por la parte superior de la mangueta que por la parte inferior. Una vez que hemos relajado la rótula de dirección, no la vamos a sacar completamente porque nos va a servir para que la mangueta no se nos mueva y podamos aflojar las tuercas y los tornillos más duros de manera más fácil. Y ya una vez que tenemos aflojado lo que queremos, pues sí podemos quitarla, de manera que ya podamos mover la mangueta hacia la dirección que consideremos favorable. Aquí vemos cómo golpeo con el mango del martillo la punta de la junta homocinética. No lo voy a hacer nunca con el martillo directamente porque como dañe la rosca, es una rosca que está hecha con un acero muy duro, y para repararla cuando se daña a veces es muy complicado, así que hay que evitar darle a la rosca usando bien un vástago
o un útil, en el caso de que esté muy dura, pero nunca hay que darle con el martillo directamente a la rosca, porque no compensa de ninguna manera. Así que siempre lo vamos a evitar, y aunque nos atrasemos más para sacar esa punta, luego lo vamos a tener adelantado, ya que no vamos a tener que reparar nada. Como vemos, también tengo que quitar de la mangueta el sensor del ABS para que cuando la aparte no me dé una limitación, al igual que el soporte del latiguillo de freno. Así que lo quitamos y ya podemos descolgar la mangueta y poder acceder de esta manera a la trócola o junta homocinética. Y una vez que hemos accedido a ella, nos vamos a encontrar con el fuelle, que estará agarrado con abrazaderas metálicas. La vamos a quitar cortándolas, vamos a apartar el fuelle de goma. También se puede cortar, pero vamos, a mí me resulta más fácil echarlo atrás para acceder a lo que es el interior de la junta homocinética, la cual hay que limpiarla muy bien para detectar si la junta homocinética lleva el sistema de clic interior o exterior, ya que eso va a determinar la forma en la que tenemos que sacar la junta homocinética. Bueno, como estamos viendo, tenemos la junta homocinética lo suficientemente limpia como para ver el sistema. Habría tres: uno que sería fijo y no se podría desmontar, se vería el palier de una sola pieza, de manera que el vástago no se va a ver que entre dentro de la junta homocinética, sino que va a formar parte de esta junta o de la trócola. Y luego tenemos el sistema de clics. Uno va a ir en el interior y otro va a ir en el exterior. ¿Cómo lo sabemos? Pues el que está en el exterior se va a ver. Y aquí, como no vemos ningún clic, pues toca sacarlo con un martillo. No hay otro sistema. Ahora bien, ¿cómo tengo que golpear la trócola para sacarla? Pues la vamos a golpear en el armazón exterior. Nunca vamos a tocar las bolas ni nada interior del sistema, porque si no lo rompemos seguro. Con toda seguridad, como se golpeen las bolas o las canastillas que la aguantan, esa trócola es para tirarla seguro. Así que el golpeo a la carcasa exterior. También hay que tener en cuenta de que el palier no se puede mover, y por eso lo estoy amarrando, porque si yo ahora me pongo a golpearlo sin fijarlo, la parte trasera del palier, que también lleva un sistema de bolas, se va a desmontar y al final voy a tener que sacar el palier para desmontarlo y acceder a ese sistema de bolas que se habría salido en caso de no haber tomado la precaución de fijar el palier, o bien agarrándolo con una cuerda o que alguien me lo sujete mientras golpeo la trócola. En el caso en el que la junta homocinética se ponga muy dura y no salga, lo mejor es sacar el palier y trabajarla en un banco, ya que es mejor solamente reparar lo que es la junta homocinética que todo el palier completo. Para sacarlo, solamente en este caso saldría presión con una pata de cabra o barra uña. Dejamos la mangueta amarrada y ya procedemos a trabajar el palier en el banco, donde va a ser mucho más sencillo trabajarlo, evidentemente. Hay que tener en cuenta que muchos palieres, cuando los sacamos, sale valvulina, o bien de la caja de cambios o del grupo. Así que habría que añadirle eso que saliera, o en su caso mirarle el nivel una vez que ya está todo montado. Este sería el clic que hemos sacado haciendo presión con la pata de cabra, y ese mismo clic lo vamos a tener en el sistema de la junta homocinética. Como vemos, golpeándolo va a salir.
y ahí en el interior vemos el clic que se ha partido y por eso se ha complicado tanto al sacarlo, ya que hemos tenido que ejercer la suficiente fuerza como para cortarlo. Pero ya una vez que la junta homocinética ha salido, podemos sacar el fuelle y proceder a montar el nuevo. Comprobamos que la trócola interior esté bien para descartar tener que desmontar ese fuelle y montar el sistema. Aquí tendríamos el clic, que como vemos está en dos piezas. Esto debería de ser de una sola pieza, como antes he comentado. Y por otro lado tenemos el fuelle de palier, que es lo que hemos venido a cambiar. Ahora vamos a proceder a desmontar la rótula axial, la cual se comprobaría de esta manera. Es decir, vamos a traquetearla y vamos a notar un pequeño salto. Con la cámara no se va a notar porque es un salto muy leve. El salto nos va a decir cuál es la pieza que está mal. Si el salto fuese en las dos ruedas, entonces tenemos que descartar rótula axial o las rótulas de las puntas, ya que podría ser una cruceta que conecta la caña de dirección con la cremallera, o podría ser también la cremallera, pero como lo tenemos en una rueda, o bien podría ser la misma cremallera, o bien la rótula axial o la rótula de la punta. La rótula de la punta la podemos descartar porque cuando tenemos esa holgura, dicha rótula no cabecea. Entonces tendríamos o la rótula axial o la cremallera. Así que hasta que no desmontemos no vamos a saber exactamente qué es lo que tiene. Como lo más común es la rótula axial, probablemente sea eso, pero también podría ser algún casquillo de la cremallera. Así que vamos a desmontar y vemos si es ciertamente la rótula axial. En este lado estamos viendo que estoy utilizando un útil de rótulas, o sea, no vamos a tener que recurrir al martillo para que la rótula salga. Es evidente que es la forma más adecuada de sacar una rótula, ya que las piezas o los materiales no van a sufrir de ninguna manera. Ahora vamos a proceder a desmontar la rótula de la punta y vamos a contar las vueltas, una a una, los cuartos de vuelta y las medias vueltas. O sea, primero vamos a contar todas las vueltas y cuando ya quede poco, como estamos viendo, ese cuarto también hay que apuntarlo, y lo apuntamos en cualquier sitio, en una libreta. Yo por ejemplo lo apunto en el mismo coche para que no se me pierda, ya que si perdiese la medida a la hora de montar va a ser un dolor de cabeza poner las ruedas lo más rectas posible. Es cierto que el coche tiene que ir a alineación después de tocar la rótula externa, pero para llevarlo a alinear, cuanto más derecha esté la rueda, pues mejor, ¿no? No vamos a llevar el coche por la carretera con una rueda muy daleada, porque eso no sería adecuado. Bueno, acabamos de ver que ciertamente era la rótula axial, ya que he podido ver que esa bola tenía un ligero movimiento, así que vamos a proceder a desmontarla y a cambiarla. Para desmontarla vamos a usar la dirección y vamos a colocar la pieza de manera que sea fácil meter la llave. Lo suyo sería desmontarla con una llave fija, pero yo tengo una 32 como máximo y eso tiene que ser 36 o 41. Como no tengo, pues lo hago con una llave grifa, que no es
lo más adecuado, pero nos va a servir. Ahora vamos a pasar a la parte del Silent Block. Este sería, como vemos, está bastante cuarteado. No está roto del todo o reventado, pero sí está ya para cambiarlo, ya que cuando lo apalancamos debe de estar mucho más duro. Para desmontarlo vamos a quitar la rótula inferior de suspensión, el tornillo del Silent Block delantero del brazo y el tornillo del mismo Silent Block que vamos a cambiar. Parece un trabajo muy sencillo y bueno, realmente lo es, porque solamente son 3 tornillos. El problema va a venir a la hora de sacar la rótula si no tenemos un útil, ya que esa rótula va a estar mucho más dura que la de dirección y a la hora de golpearla pues va a necesitar más golpes y eso evidentemente va a castigar mucho más el material, tanto la mangueta como la rótula. Así que en este lado he decidido también usar el útil porque va a ser mucho más fácil y además es lo más adecuado. Así que una vez que ya hemos aflojado los tornillos de los Silent Blocks y de la rótula, vamos a proceder a encastrar el útil, que al ser también la rótula un poco más gorda, hay que echarle el fuelle de la rótula un poquito hacia abajo para que pueda entrar el útil sin picar la goma, ya que si picase la goma entonces tendríamos un problema porque entra el polvo y bueno, y lo que pasa con el polvo ya lo sabemos. Acabamos de ver cómo le he dado un golpe con el martillo a la rótula y eso es debido a que como es una rótula mucho más grande que la de dirección, el útil estaba muy apretado y no soltaba, así que con un ligero golpecito ha salido sin ningún tipo de problema. Una vez que tenemos el brazo ya sin tornillos y sin tuercas, ya para sacarlo amarramos la mangueta al lado favorable y ya podemos sacar el brazo, que nos dejaría el hueco del Silent Block trasero, el del delantero y el de la rótula de suspensión. Tendríamos las piezas nuevas, el fuelle de palier en marca GKN de referencia 302.811, la rótula Sial en marca Yapco de referencia 48.830-65 Jaén 00 y el Silent Block también en Yapco de referencia Galicia Oviedo Jaén 826. Visto esto, ya podemos proceder con el montaje. Vamos a empezar con la junta homocinética, que como vemos está muy dañada en la parte del exterior, así que tendríamos que proceder a reparar esa parte, de manera que vamos a proceder a repararla, que se haría sencillamente con una radial con disco de lija. Lo bueno que tiene de dañar esta parte es que siempre puedes repasarla y se quedaría relativamente bien. Por el contrario de dañarla por la parte de las bolas o la canastilla, que ya directamente habría que cambiar la junta homocinética. Evidentemente, una vez que hemos repasado y a causa de la rotura del clic, tenemos que limpiar muy bien
la junta homocinética por dentro por si tuviese algún resto de ese clic, que sería un acero muy duro y picaría las bolas a la larga, sonarían y habría que cambiar la junta homocinética, o las chispas de la repasadora, que en caso de que entrasen también dañarían las bolas. Por esa razón tenemos que limpiar muy bien el interior. Como no se puede limpiar sin desmontar las bolas, porque se queda la grasa dentro, habría que desmontarlas todas para que se quedase limpio completamente. Una vez limpio, pues ya procedemos al montaje de la junta homocinética. Y vamos a empezar por el clic, ese clic que salió partido y que vemos que debería de haber salido bien, porque el estriado, como vemos, tiene un avellanado. No ha sido así, se ha atascado y ha salido cruzado, y como vemos el estriado ha resultado un poco dañado, cosa que no hubiese ocurrido si el clic fuese de exterior y se pudiera haber quitado con un alicate de puntas. No ha sido así, pero no pasa nada, porque la junta homocinética se puede repasar y el estriado, por un dientecito, no le ocurre absolutamente nada. Así que podemos realizar el montaje sin ningún tipo de problema, que se va a quedar bien. Eso sí, realmente me hubiera gustado que el fuelle hubiese sido original, porque desde mi experiencia he podido comprobar que los de origen suelen ser mucho más duraderos. El problema que Suzuki ya no te vende en este modelo el fuelle suelto, te lo vende con el palier completo, el cual sale alrededor de 300 euros. Y por ello decidí montar la marca GKN, que bueno, en lo referente al mercado parece ser que está aceptable. Los juegos de reparación de junta homocinética suelen traer, además del fuelle, las abrasaderas y una bolsa de grasa especial que se hace líquida conforme coge movimiento. Esa grasa especial, como hemos visto, se echa dentro de la junta homocinética y no solamente en el fuelle, porque si no dejaríamos seca la junta homocinética. Y una vez que tiene la grasa, vamos a meter el clic con un destornillador y con unos ligeros golpecitos debe de entrar la junta homocinética sin ningún tipo de problema. Esos golpecitos se los vamos a dar con la tuerca puesta casi a ras de la punta de la junta homocinética y ligeramente un poquito más floja, por si dañemos la tuerca y no la punta, porque como antes comenté sería un problema bastante grande repararla. Así que teniendo eso en cuenta y una vez metida la junta homocinética y engrasada, podemos cerrar el fuelle, ponerle las abrasaderas y proceder a montar el palier en el coche. Pero antes vamos a echarle un poco de aceite al clic de la punta interior para que cueste menos trabajo meterlo. En el procedimiento de montaje vamos a montar lo que es el cable del ABS con su sensor, el soporte del latiguillo y luego lo que es la parte superior de la mangueta,
la rótula de dirección, que hay que ponerla con su pasador para que no se afloje, ya que no es frenante. Y por último, la tuerca de la punta de la junta homocinética, que para apretarla aprovechamos el disco ventilado para bloquear el sistema, y una vez que está apretada, como no es frenante y no lleva pasador, lleva un filo que es un poco más fino, el cual viene preparado para doblarlo con un cincel o un puntero en un punto en el que la junta homocinética tiene una ranura. Una vez que ya hemos montado todo, siempre tenemos que revisar que todo esté bien montado y apretado. Y no se nos puede olvidar mirar el nivel de la valvulina, ya que hemos desmontado el parier. Pasamos a la parte del brazo. Este sería el silent block que vamos a cambiar. Normalmente en los brazos es el que se suele ir, ya que el delantero, al ser un poco más pequeño y más largo, suelen ser muy duros. En cuanto a la rótula inferior de suspensión, también se va y puede venir suelta, o en caso de que no venga, hay empresas que se dedican a repararlas. En este caso tenemos el silent block gordo, mal, y es el que vamos a cambiar. Como estamos viendo, tanto en la parte inferior como superior tiene la misma distancia, es igual, pero hay que tener en cuenta la rotación, ya que hay zonas macizas y zonas huecas, y eso quiere decir que lleva una posición. Así que antes de desmontar tenemos que marcarla tanto en el brazo como en el silent block para que luego todo coincida. Podemos ver que solo he utilizado el granete en la zona del brazo y no en la del silent block. Eso es porque podría abollar un poco lo que es el aro del silent block, y luego cuando lo meta en la prensa me va a costar mucho más sacarlo a causa de tener ese pequeño bollo. Así que en la parte de silent block, como solo voy a marcar con rotulador, no solo voy a marcar el viejo, sino voy a marcar el nuevo en la misma posición, por si se me borra la del viejo, tener también la del nuevo y luego no tenga problemas en el montaje. El silent block lo vamos a sacar a presión con una prensa, y en principio la dirección que va a tomar está en la posición que tiene el brazo ahora, hacia abajo. Para ello voy a utilizar una serie de casquillos, los cuales tendrán una medida determinada. En la parte superior tiene que coincidir en que sea ligeramente de diámetro inferior al aro del silent block, ya que cuando apriete con la prensa se tiene que colar por ese orificio del brazo y lo suficientemente grande como para que no se cuele por el orificio del silent block, es decir, que rompa la goma y se meta dentro. En cuanto a la parte de abajo, lo que voy a necesitar es un casquillo ligeramente más grande que el silent block, ya que cuando el silent block baje se va a tener que colar dentro de ese casquillo para que así pueda salir. Esta sería la prensa, y para utilizarla lo único que lleva es un regulador en el cual vamos a poner la pieza y una botella de aceite hidráulico que se acciona a través de una palanca y se relaja a través de un tornillo. Una vez que hemos colocado el brazo de manera que podamos sacar el silent block, apretamos el tornillo de la prensa y mediante su palanca aplicamos presión.
notemos que hay una presión excesiva, hay que parar la prensa, desmontar todo el sistema que hemos montado y comprobar qué es lo que pasa. Aquí vemos que el silent block está pegando en un saliente del interior del casquillo, de manera que tengo que montar otro sistema nuevo para poder terminar de sacar el silent block. Hay unos maletines que traen un sistema de casquillos y de vástagos, y con ello ciertamente evitaríamos tener que montar 2 veces un sistema para sacar el silent block, pero como yo no lo tengo que hacerlo con algunas pletinas y casquillos de antiguos rodamientos que he ido guardando. Aunque sea más trabajoso, sin el maletín, es cierto que con un juego de casquillos de rodamientos viejos, con algunas piezas de hierro y demás, pues se puede hacer un sistema que funcione, pero hay que tener en cuenta y hay que ser consciente de que la prensa es una herramienta peligrosa, ya que puede trabajar a 30 toneladas. Y que en cuanto notemos una presión excesiva, hay que desmontar el sistema y mirar qué es lo que ocurre y no seguir mandándole presión, ya que podría saltar alguna pieza del sistema que hemos montado, darnos en alguna parte del cuerpo, en la cara por ejemplo, y de esta manera provocar un accidente. Bueno, aquí tenemos el silent block nuevo. Vamos a proceder a montarlo. Aquí vemos que el brazo tiene 2 caras, una cara más agresiva y otra más suave. El silent block lo vamos a montar por la parte suave, que sería la que tiene esta curvita, ya que nos va a ayudar más a centrarlo y a la hora de meterlo no se nos va a atascar como ocurriría con la parte más agresiva, que podría encastrarse en el anillo del silent block. Así que teniendo eso en cuenta, ponemos el silent block en la marca del brazo que hemos hecho, junto con la marca que hemos hecho en dicho silent block, y procedemos a montar otro sistema para introducir el silent block en el brazo. La mejor medida para el silent block, para parar de meterlo, va a ser las marcas de óxido que tenga el silent block viejo. Eso va a ser lo que nos va a servir para dejar el silent block justamente en el sitio adecuado. Y ya una vez que tenemos el silent block montado, pues evidentemente terminaríamos el trabajo montando el brazo en el coche. Metemos primero la parte de los silent blocks y luego metemos la rótula, y una vez que lo tenemos todo puesto en su sitio, empezamos a meter tuercas y tornillos, dejando para el final la del silent block grande, ya que al ser más grande tiene más flexión y con una barra vamos a poder meter el tornillo con más facilidad que en el delantero. Y una vez ya que tenemos todos los tornillos puestos y las tuercas, pues procedemos a apretar. La rótula de suspensión muchas veces nos puede dar el problema de que estamos apretándola y nos da vuelta por la parte de la articulación. Lo único que tenemos que hacer para solucionar el problema es aplicarle un poco de presión por la parte de abajo de la rótula
y eso va a hacer que se bloquee, porque ya que la punta de la rótula es cónica, la presión hace que la rótula no se mueva y podamos apretar completamente la tuerca de dicha rótula. En cuanto ya hemos terminado de apretar la rótula, pues procedemos a terminar de apretar el brazo por completo, tanto el silent block delantero como el trasero. Y una vez que creemos que está todo terminado, procedemos a revisarlo, como ya hemos dicho más de una vez. Montando la rótula axial, que sería la última parte, terminaríamos con la reparación del coche. Esta rótula axial vendría con 2 abrazaderas de plástico para montarla en el fuelle de cremallera, el cual venía montado con un alambre y a lo mejor por eso se ha ido metiendo polvillo y ha sido el causante del desgaste de la articulación. Vamos a proceder ahora a limpiarlo todo muy bien, ya que hemos visto que tenía muchísima suciedad, incluso la grasa tenía un poquito de barrillo o de polvo, y todo eso hay que quitarlo porque aparte de romper la nueva rótula axial, nos va a romper la cremallera. Así que lo limpiamos todo lo bien que podamos, tanto el interior como la parte externa donde el fuelle se va a agarrar, y una vez limpio esto vamos a proceder también a limpiar el fuelle, ya que dicho fuelle es original y como no le veo rotura por ningún sitio, voy a aprovecharlo porque, como antes comenté, es un fuelle mejor que cualquier otro que podamos encontrar fuera del servicio oficial. Una vez que ya todo está limpio, echamos un poco de retenedor a la rosca de la rótula axial y procedemos a roscarla en la cremallera hasta que llegue a tope y podamos apretarla con la llave. La pieza hay que apretarla bastante fuerte, es una pieza de dirección y hay que darle un buen apriete. En cuanto al engrase, hay que engrasar toda la parte del dentado de la cremallera, el vástago y todo lo que es la rótula axial y el sistema interior. También vamos a echarle un poco de grasa al fuelle para que cuando este roce con la rótula axial no se desgaste y se rompa. Una vez hecho esto, metemos el fuelle y para que sea más fácil vamos a doblar la dirección de manera que la rótula axial se meta dentro de la cremallera. Eso va a hacer que el fuelle se encoja y podamos meterlo con mucha más facilidad en la parte externa de la cremallera. Tras esta operación podemos montar las abrazaderas, tanto la interior como la exterior, que como vemos he utilizado la abrazadera antigua porque es mucho mejor que la abrazadera nueva de plástico. Es una abrazadera de metal y no está rota, así que la podemos utilizar sin ningún tipo de problema. En cuanto al montaje de la rótula, ya dijimos que había que contar las vueltas, los cuartos de vueltas y las medias vueltas. Como yo lo tenía apuntado, pues he procedido a darle 15 vueltas y un cuarto. De esta manera, cuando el coche se quede terminado, aparentemente va a estar bien. Sin embargo, hay que llevarlo a la alineación porque algunas décimas va a tener mal. Para colocar el pasador de la rótula de dirección hay que hacer coincidir el agujero que lleva la rótula en la rosca con una de las ranuras que lleva la tuerca. Y una vez que hemos apretado la rótula
y hemos puesto su pasador, hacemos la contratuerca de la tuerca que hay tras la rótula y después de eso podemos dar el coche por terminado. Limpiamos un poco el disco por si tuviese un poco de grasa y comprobamos que todo esté bien apretado. Y una vez estemos seguros de que todo está bien montado y apretado, pues lo damos por terminado.